Lluvia de documentos legales llegaron el día de ayer en la saga de It Ends With Us de Blake Lively contra Justin Baldoni y tenemos todos los detalles. Ajusten sus cinturones porque Spotlight Extra viene más fuerte que nunca. Yo soy Man Cuevas, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y pues bueno, les traigo muchísima información que salió de la corte porque hay una serie de documentos legales que fueron metidos el día de ayer a la corte y hay muchísimas cosas que comentar. Entonces vámonos por partes. Les voy a hablar de Jennifer Abel, les voy a hablar de Jed Wallace y también les voy a hablar de Marvel, que Marvel acaba de empezar a pelear, que ya se le está pidiendo información, de que libere cierta información en donde Nice Pool está basado en Justin Baldoni. Entonces, híjole, está súper intenso lo que les traigo el día de hoy. Entonces vámonos por partes, pero primero vamos a empezar con un poco de comedia porque, bueno, como ustedes saben, Blake Lively fue a la entrega de premios de Time 100 y tuvo que hablar. Le dieron el micrófono para que diera un discurso de 10 minutos en donde básicamente en vez de hablar, se supone que ella la eligieron por su donación y por cómo le importa la diversidad, cómo le importa sus queridos compañeros afroamericanos. Pero bueno, ella decidió hablar de las mujeres que son silenciadas, quizás tratando de proyectar qué es lo que le están tratando de hacer a ella. Habló de su mamá, utilizó a su mamá, básicamente una historia que dio sin detalles, en donde dice que le pasó lo peor que le podría pasar a alguien, y pues trató de utilizar esa historia para explicar por qué merecía el premio. No lo sé, fue vergonzoso lo que hizo. Fue bajo, pero bueno, pues nada que uno no espere ya de Blake Lively. Y pues una madre pues de verdad quiere mucho a su hija y pues supongo que fue y que hizo lo que podía para tratar de ayudarla, pero creo que no le funcionó la estrategia, sobre todo porque se supone que el premio se lo dieron o la nombraron en la lista por otra cosa, que no fue por donde se casó. Y ustedes saben que la razón por la que donó el dinero fue por el escándalo que se descubrió por en donde se casaron Ryan Reynolds y Blake Lively. Y pues bueno, ahora trata de dirigirlo en otros temas. Es la primera vez que dice que bueno, que habla de que han sido 2 años difíciles para ella, pero que no era el momento de hablar del tema. Y sinceramente escucharla fue como un gato rascando un pizarrón, vamos a decir, así sentí yo la piel. Ustedes saben, ese sentir, así lo sentí yo en ese momento porque se me hace vergonzoso. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que Time también lo hizo porque sabía que iban a darle publicidad, iban a obtener que mucha gente como nosotros que nos dan lo mismo esa entrega de premios, le prestáramos atención a la entrega de premios y pues le funcionó quizás en ese sentido a costa de Blake Lively. Y tan es así que entrevistaron a la CEO de Time Magazine y le preguntaron que por qué habían puesto a Blake Lively en este evento. Y bueno, perdónenme, pero dice la CEO, ay, es que bueno, ella está teniendo un gran año y pues hay que confiar en el periodismo que decidió elegirla para esto porque está teniendo un gran año. Entonces, o la mujer vive debajo de una piedra o se está burlando y siendo sarcástica, yo no sé, pero en este punto es comedia. Cualquier cosa es comedia. Pero bueno, pues esa fue esa historia. Mientras tanto, en la corte, pues estaban metiendo documentos. Ya les informé el día de ayer todo lo que pasó con lo que metió Justin Baldoni. Ya metió toda esta operación de Van Sant dentro del descubrimiento del caso y pues está exponiendo muchísimas cosas que son, les dije, pueden ser crímenes. Pero bueno, hubo otra cosa interesante que fue Jennifer Abel. Y vamos a empezar con Jennifer Abel. Está específicamente enfocándose en Stephanie Jones, su ex jefa, que le robó los mensajes de texto, le robó toda la información de la nube y quien fue quien le entregó esto a Blake Lively para que sacaran el artículo en New York Times. Entonces, ella mete un documento legal en donde dice por qué Stephanie Jones no debe de salir del caso. El juez contestó a esta petición indicando que Stephanie Jones va a permanecer en el caso y de acuerdo a lo que varios abogados están comentando, Stephanie Jones es la número 1 principal que corre peligro de pasar el tiempo detrás de las rejas. Jennifer Abel la acusa de los siguientes crímenes:
Esto es una traducción de inglés, si no lo digo perfecto, discúlpenme, pero esto es básicamente lo que vendría siendo. Fraude digital, violación de retención de comunicación privada, violación del acto de espionaje digital, invasión de privacidad y dolo precontractual. Obligar a alguien a firmar un contrato con mentiras. Estos son los crímenes que Stephanie Jones comete de acuerdo a lo que explica Jennifer Abel, y puede que tenga que usar un traje naranja detrás de las rejas esta mujer si este caso continúa. Por eso sus abogadas están yendo a medios de comunicación insinuando que están abiertas a ajustar un precio. Bueno, Stephanie Jones está en serios problemas también porque Jennifer Abel dijo varias cosas de suma importancia y déjenme les digo algunas de ellas. Primero que nada es que ella siguió, de acuerdo a Jennifer Abel, Stephanie Jones siguió espiando a través de la cuenta de la que ganó acceso, siguió espiando conversaciones de Jennifer Abel por varios meses hasta enero de este año, es decir, hace 3 meses, cuando Jennifer Abel cambió su password de iCloud, que ella creía que ya lo había cambiado. Se dio cuenta que desconectó algunas cosas que se supone que Stephanie Jones ya no debería tener acceso y seguía teniendo acceso. Jennifer Abel además incluye en este espionaje, porque eso es espiar, que tenía información privada médica, conversaciones con su pareja, conversaciones con su familia y por supuesto Stephanie Jones estaba usando esto para monitorear posibles clientes. También Jennifer Abel dice que Stephanie Jones fue capaz de decirle a los clientes que sería mejor que no trabajaran con Jennifer Abel porque su empresa no iba a estar abierta por mucho tiempo más. Esto es básicamente lo que pasó con Jennifer Abel, de importancia, que es muchísima, y no veo un planeta en el cual un juez vaya a decirle a Stephanie Jones, vete libre caminando en este momento. Estamos ya hablando de varios crímenes serios de los que se le está acusando. Ok, luego Jed Wallace. Jed Wallace fue al hombre que Blake Lively le causó un ataque al corazón, que puso en su queja en California y que originalmente no había demandado, ya que tuvo que meter la demanda legal, pero que tuvo que meter en la demanda porque Jed Wallace la demandó a ella por difamación, por arruinar su empresa y sobre todo lo más importante, decir, me metiste en una queja y no me demandaste porque no tienes evidencia. Entonces, no sé si recuerdan, si no me han visto o son nuevos al canal, si lo han visto ya saben esto. Blake Lively utilizó una táctica que usan mucho los millonarios para aumentar el costo de costos legales, de los costos legales de abogados, porque Jed Wallace no tiene la misma cantidad de dinero, obviamente, que Justin Baldoni y otras personas para estar pagando. Entonces, básicamente lo que hicieron fue entregar un documento tratando de salirse de la demanda de cientos de páginas, muchísimas páginas, para aumentar el costo legal de los abogados que las tengan que leer, etcétera. Y pues todo era copy-paste casi de la demanda original de Justin Baldoni, en donde acusaban a Jed Wallace de acoso, cuando Jed Wallace ni siquiera ha conocido a Blake Lively en persona. Entonces Jed Wallace básicamente le dice, nosotros no te conocemos, no sabemos, nunca te hemos visto en persona. A nosotros nos contrataron después de todos los documentos que entregaste. Todo lo que entregaste fue antes de que siquiera nosotros entráramos en este caso. A nosotros nos contrataron durante la promoción de la película que ya estaba terminada. Entonces, todo lo que tú estás metiendo no tiene ninguna validez, que es, obviamente, repito, algo que estaba ella haciendo para aumentar el costo y tratar de dejarlo en bancarrota, y obviamente con esto pues ya poder zafarse, ¿no? O decirle, ya que no tenga dinero, decirle a cuánto le llegamos y que termine este caso. Entonces Jed Wallace se defiende y bueno, también muestra, porque estaba diciendo Blake Lively que Jed Wallace era quien había plantado en Texas historias en contra de ella. Le muestran evidencia con fotos, con posts. Tú y tratas de promover esta película que habla de víctimas con tu campaña para tu bebida que vendes, y le pusiste It Ends With Boss. Su bebida se llama Betty Boss. Y hiciste toda una campaña que molestó muchísimo a la gente, porque estás tratando de vender esta película como si fuera Barbie, como si fuera el hit de rom-com del verano,
cuando es una película que tiene un tono serio y habla de cosas serias y que está basada en un libro que le gustó a la gente precisamente porque hablaba de esta relación abusiva, ¿no? Entonces le saca los recibos Jed Wallace. Nuevamente, no veo manera de que un juez tome el lado de Blake Lively en este sentido. Entonces, eso pasó con Jed Wallace. Y bueno, por último, la noticia grande del día. Marvel ha entrado al chat. Ya están en el periodo de descubrimiento, donde están juntando toda la información posible. Yo creo que ya Taylor Swift y Hugh Jackman ya han de haber recibido, ya los han de haber citado a contestar preguntas, porque ya les llegó el documentito, el papelito. A Marvel ya le llegó el papelito diciendo queremos todos los documentos en referencia a Nice Pool, porque Nice Pool está evidencia tras evidencia tras evidencia, incluyendo a que Ryan Reynolds no lo niega en documentos legales que se basaron en Justin Baldoni. Queremos todos los papelitos, por favor. Y pues obviamente Marvel, Disney mandaron una petición diciendo no, a nosotros no nos vas a pedir absolutamente nada, esta es información confidencial, esta es información que no mostramos, y están tratando de pelear que no tengan que entregar ningún tipo de información, y sobre todo están diciendo que no pueden hacerlo porque Justin Baldoni es cosas absurdas. Básicamente están haciendo el trabajo sucio de Blake y Ryan en este punto. Están tratando como que insinuar que la información no puede llegar a manos de Justin Baldoni porque él la quería utilizar previamente de una manera dudosa. Entonces están tratando de ayudar a Ryan y a Blake con este documento y no quieren entregar nada de nada. Entonces Marvel está en el chat, está en la pelea diciendo no quiero ir, no quiero entregar nada, no vamos a entregar nada y no vamos a cooperar. Sobre todo es importante porque acaba Marvel en esta petición diciendo todo esto está sujeto a que Ryan Reynolds no se ha quitado del caso, porque si es quitado del caso, entonces esta petición no tiene validez porque no aplica, porque Ryan Reynolds ya no está en problemas legales. Entonces es evidente que el juez obviamente no les ha dado ningún tipo de información, todos nosotros lo sabríamos, y no sé qué está esperando porque se siguen destapando muchas cosas. No sé si está esperando a que se sigan destapando más. No sé si hay algún proceso legal que lo esté retrasando. En verdad no lo sé. Confiemos en el proceso, vamos a ver qué es lo que pasa. Estos son todos los detalles que tengo para ustedes. En este caso de Blake Lively, yo soy Maldoni. Ya la próxima semana, bueno, dominguito mañana y ya avanzada, vamos a ver si les traía otras noticias del espectáculo que igual les meto. Pero ahorita ha habido muchísimo de lo de Blake Lively, entonces me estoy enfocando en esto, que es pues la noticia que me he encargado de cubrir desde el principio. Entonces, por supuesto, les estoy dando prioridad, pero no se preocupen, a los que les gusta escuchar otro tipo de noticias, etcétera, ya vendrán ahorita que se baje un poquito toda esta situación, pero pues los tengo que mantener informados porque yo sé que vienen a mí a enterarse del chisme de este caso y pues hay mucho chisme ahorita. Entonces, por eso estoy enfocándome en eso. Pero si no se han suscrito y les gusta seguir el chisme aquí conmigo y disfrutar del programa, por favor, suscríbanse, es gratis, nada más le pican suscribir y me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video, que llegue a más personas y podamos seguir creciendo. Y por supuesto que yo pueda seguir trayéndoles a ustedes este chisme delicioso. Yo soy Man Cuevas, chequen los videos que aparecen en pantalla y nos vemos en el próximo episodio. Bye.